Buenas tardes, bienvenidos a este día de clase. Demos unos minutos más para darle acceso a otros compañeros. Muchachos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Bien, tardes. bienvenidos. Gracias por compartir el día de clase hoy, ¿verdad? Se supone que están de descanso, pero en estudios, en nuestra manera de pensar, no hay descansos. No hay ningún tipo de descansos. Así es que seguiremos con nuestra clase y advirtiéndoles que el examen nuestro es el 23, si no estoy mal, ¿verdad? El 23 a la hora de clase. Entonces, ¿qué ingresará qué es lo que comprenderá, mejor dicho, el examen? Cheque, las obligaciones sociales o debentures, el título que vamos a ver hoy, vamos a hacerlo lo más concreto posible y rápido para que descansemos, y la ley de mercado de valores. Me interesa nada más, no tanto los contratos, sino que nos interesa más la parte relacionada con los títulos. Miremos. Cómo funcionan los agentes, quiénes son los agentes, y esto no, mejor dejémoslo ahí, no quiero que se complique en la vida en ese sentido hasta que no veamos bien y comprendamos. También hay parte de una lectura, Telmi. Sí, doctor, recuerdo que fue el tema que tú dejaste el otro día cuando hicimos un diálogo en clase. La idiotez creo yo que es, ¿verdad? La estupidez, ajá. La estupidez o la idiotez, algo así. Sí. Confírmenos ustedes, por favor, muchachos. Si era el tema de prensa libre, de la estupidez. ¿Cuál fue? La estupidez característica humana. Bien. Eso es lo que les va a comprender el segundo examen parcial. Bien. Para cuando ya regresemos de clases, por favor, tiene ley de mercado de valores, su ley de almacenes generales de depósito, que eso nos corresponde ver todavía, y lo del proceso que lo vamos a implementar para ver cómo llevamos a cabo un proceso. Lástima, hubieran sido dos clases en prácticas, pero no fue posible, no sé, no alcanzó el tiempo. Fueron muy cortos los tiempos en la facultad. Bien, dijimos que dejamos de tarea el artículo 588 al 590. Estos títulos de crédito son bastante fáciles. Se utilizan muchísimo, sí, en el transporte comercial, especialmente de buques. Barcos que nosotros le denominamos tal, pero para aspectos legales son buques. Y también los aviones, que es la línea aérea, involucra también trenes o vías ferroviarias y los famosos furgones. Estos títulos, ¿qué representan? Representan mercancías, productos. Pero aquí entra un elemento importantísimo en materia de derecho administrativo. Y lo tienen ahí como pregunta.
¿qué es una concesión? ¿Qué es una concesión? ¿Qué es un contrato de concesión? Que espero ustedes lo hayan aprendido en derecho administrativo. Como habrán leído, aquí hay un cambio también de denominaciones de los sujetos que participan. Aquí vamos a hablar de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Transporte aéreo, marítimo y terrestre. Hay cambio de denominaciones de, por ejemplo, porteadores, fletantes, etc. Son títulos que sí se manejan en la práctica, muchísimo, muchísimo. ¿Qué podemos extraer entonces en primera parte de estos títulos? A ver qué dice Ana Yolanda Sheck. Ana. ¿Está Ana? Bien, Alexia. Parece que no asisten, o solo se me conectaron. ¿Me habló a mí, licenciado? Buenas tardes. Sí, Alex, es que hay dos Alexia. Ajá, por eso. A ver, Alexia Gabriela. Ajá. Pues que son títulos representativos de mercaderías que son objeto de transporte. Podríamos decir. ¿Qué más extrajo de la ley? Para serles sincera, no medio leí los artículos. Abra su cámara, Alexia. Solo que me permite conectarme desde el teléfono porque mi cámara de la compu no sirve. Bueno, no importa, está bien. Va. Vamos a ver qué dice Estuardo Ángel. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que la clase pasada me metí, pero estaba haciendo unos trabajos y botaban un cable de la luz y no tuve luz. Entonces no estuve en esa clase y no supe que había que leer eso. Bueno. Sheila. Michelle. Buenas tardes, licenciado. Perdone, no puedo encender ahorita mi cámara, pero yo comprendí que en el título de carta de porte se refiere a las mercaderías que son transportadas por vía marítima. Las que son transportadas por vía aérea. Ahora las de conocimiento de embarque son las mercaderías que son transportadas por vía marítima. Gracias, Sheila. Lourdes. Lourdes Sakik. Sí, licenciado. Explíqueme algo de lo que haya leído de los articulados que dejamos. De lo de la... Ay, espérame, ahorita lo busco, es que lo tengo apuntado. De la carta de porte, tengo que es un documento legal que acredita el traslado de las mercancías y sirve como contrato de transporte, ya sea por la vía marítima, aérea y terrestre. Y el conocimiento de embarque, que es un documento que se utiliza para transportar las mercancías por la vía marítima, sirve como título de propiedad recibido de bienes y contratos mediante un flete de empresa naviera y tiene remitente. Gracias, Lourdes. Bien. Está bien ahí lo que leí.
Mónica Yanet. Sí, licenciado. A ver, Mónica. De igual forma, yo tengo más o menos lo que tienen mis compañeros de que son títulos de crédito que se utilizan para mercaderías marítimas. Ahora, ¿de dónde sacó la compañera anterior? Y eso quiero que me lo aclare. ¿Qué habló de contratos? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué podemos decir que hay contrato de por medio ahí? A ver, Kimber. Geol. Sí, licenciado. Respondo a la... ¿Por qué la compañera involucró dentro de estos títulos contratos? Bueno, en sí la carta de porte y el conocimiento de embarque son títulos de crédito que están representados en un documento, ¿verdad? Estos documentos, por decirlo de una manera, son vitales para lo que son contratos mercantiles, por ejemplo, el contrato de compraventa mercantil, bueno, ahorita que me recuerde todos los contratos mercantiles va a ser muy difícil, pero en especial en este, ¿verdad? Donde se maneja lo que es mercancía, ya sea en todas las área marítima, terrestre, aérea o ferroviaria. Entonces, la entrega de mercancías es imposible sin dar estos títulos de crédito. Ese es mi aporte. Más o menos. A ver, Dalila. Buenas tardes, Dalila, aquí hizo un licenciado. comentario. Sí, yo me imagino que se refieren a que es un contrato porque están transportando mercancías y alguien tiene que hacerse responsable de que la mercancía llegue a su destino y que llegue bien. Pero estos títulos no soportan esas mercancías o independientemente a la emisión de estos títulos y quién lo emite, se han celebrado, como decía yo, alguna compraventa de mercancías. 1. 2. Para transportar esas mercancías era necesario un contrato de transporte marítimo, aéreo o terrestre. 3. Si esa mercancía que se transporta debe estar asegurada. Fíjese el campo que abre, porque el título por sí mismo acredita por qué medios se están transportando y qué prevalece sobre esos. Puede ser que tengan como antecedente contratos de transporte, de compraventa, de seguro, e inclusive puede haber de por medio ahí almacenes generales de depósito. Traigan a su escritorio la ley de almacenes generales de depósito. Doctor, disculpe, aquí estaba leyendo en mi investigación que el título de crédito representa las mercaderías depositadas, pero únicamente la constitución de la prenda, sin el desplazamiento, pero no sé si estoy en lo correcto. Ahí vamos, Dalila. Ahí vamos, Dalila. Leslie y Yesenia, ¿tienen la ley ahí a la mano? Sí, licenciada, acá la tengo. Lean el artículo 1 y 2 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Muy bien. Artículo 1. Naturaleza y objeto.
Los almacenes generales de depósito, que para los efectos de esta ley y de sus reglamentos se denominan simplemente almacenes, son empresas privadas que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito, constituidas en forma de sociedad anónima guatemalteca, cuyo objeto es el depósito, la conservación y custodia, el manejo y la distribución, la compra y venta por cuenta ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero, y la emisión de los títulos valor o títulos de crédito a que se refiere el párrafo siguiente, cuando así lo soliciten los interesados. Ahí dejemos. Muy bien. Gracias. Gracias, Leslie. Fíjense pues, nos estamos metiendo ahorita un poco a Honduras, pero ¿para qué sirven los almacenes generales de depósito? Son sociedades anónimas especiales. Estas sociedades sirven ¿para qué? Para que se depositen y se custodien bienes y mercancías que van a salir de puertos guatemaltecos o que van a entrar hacia puertos guatemaltecos. Y ahí podrán emitirse a través de títulos de crédito. Estos títulos de crédito que hace mención aquí, nos estamos adelantando. La ley de almacenes generales son dos: el certificado de depósito y el bono de prenda. Eso lo vamos a ver después de los exámenes. Pero si unimos un todo dentro del derecho mercantil, por ejemplo, Yeol es un gran empresario que necesita de maquinaria que es industrializada en Francia. Y esta maquinaria él la necesita para su fábrica. Hace la conexión con el industrial comerciante en Francia y quiere comprar esa maquinaria. Le mandan la cotización y él dice estoy de acuerdo. Entonces ahí hay de por medio una compraventa, pero una compraventa mercantil. Pero se pone a pensar, a ver, para que estudiaron con nosotros y para quienes no estudiaron con nosotros, a ver si aún recuerdan esto. Vimos parte de los Incoterms. Entonces, se necesita que esa compraventa se efectúe. Y lo vamos a hacer a través de una transferencia de bancos, fíjense. Y entonces le dice el vendedor, o se pone de acuerdo con el comprador, le dice, bueno, ¿qué Incoterms vamos a utilizar? SIF, FOB o FAS. Le dejo al lado del buque la mercadería y hasta ahí llegó mi responsabilidad. O le ingreso la mercancía al buque y hasta ahí terminó mi responsabilidad. O subo, entro y incluye mi responsabilidad hasta el puerto donde le vayan a entregar la mercadería. E inclusive usted quiere un almacén general de depósito, hasta ahí. Ese Incoterms en guatemalteco y que sale en Código de Comercio es el SIF. Pero además le va a decir, bueno, necesito de un título que me va a dar el capitán del barco o el transportador, para que vea que ahora le dice entrega de las mercancías y que va en transporte. Ya hubo una compraventa, ya hay un contrato de transporte y un contrato de seguro. El SIF, FOB o FAS. Ustedes así se aseguran de que la mercancía va a llegar completa. Porque puede ser que el barco o el buque se hunda. Puede ser que el avión caiga. Puede ser que el tren o el ferrovía se desvíe. Puede ser que el furgón sufra un accidente y hayan pérdidas.
Eso sería dentro de un gran aparato internacional de compraventa internacional, de transporte seguro, etc. Pero con este documento se están acreditando también el traslado de mercancías. Pero existen detrás de ellos un contrato de compraventa, un contrato de transporte, un contrato de seguro. Pero hay algo más que se les está escapando. Y lo vamos a ver si lo descubren conforme vayamos leyendo los artículos. Leamos el artículo 588. Dice capítulo 10 de la Carta de Porte o Conocimiento de Embarque. Rutas permanentes. Los porteadores o fletantes, dice, ya son términos, que exploten ruta de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal, podrán expedir a los cargadores, otro término, cartas de porte o conocimientos de embarque, que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de el transporte. Está indicando mercaderías y está indicando transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas en la vía marítima. Ahí está diciendo que el conocimiento de embarque solamente es en buques, en barcos. Perdón. Punto y seguido. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Aquí ya lo dividió. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre estos? Gracias, Leslie. Títulos. Alison. Sí, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el conocimiento de embarque tiene que ver todo con solamente con los buques, los barcos, y la carta de porte pues sería lo que nos dijo únicamente de trenes y furgones y aviones. Exacto. Bien. Ahora, en San Google, díganme qué es un porteador, qué es un fletante y quién es un cargador. Doctor, el cargador es la persona que regularmente remite la mercadería a un consignatario o destinatario específico o bien al portador. Repítalo, Silvana. El cargador es la persona que regularmente remite la mercadería a un consignatario o destinatario específico o bien al portador. El porteador o fletante, llamado transportador, y el consignatario destinatario es la persona en favor de quien expide el título cuando es nominativo. Este sujeto no surge de inmediato cuando es creado al portador. Muy bien, Silvana. Ahora, Silvana. Esto es del libro de Derecho Mercantil Guatemalteco del doctor Villegas Lara. Entonces, ahora, ¿de dónde saca Silvana el término consignante o consignatario? Nos está diciendo que el cargador es la persona que lleva la mercancía. Esta es una mercancía
la lleva. ¿A quién se la lleva? Al consignatario. Ajá. Ahorita, Eric. Este, por ejemplo, es el vendedor y lleva la mercancía. ¿A quién se la lleva? ¿O quién la lleva? Entonces dice fletante o transportador. Se la lleva a quien va a transportar la mercancía. Y estos son los que emiten los títulos, ¿sí? Pero esa mercancía tiene que tener un destinatario. Obvio, ¿verdad? Tiene que haber un beneficiario a quien le van a entregar. Sí, Daniel, consignatario o destinatario. ¿A quién le van a entregar la mercancía? Y quién va a recibir los títulos. Lenny, ¿qué dice? El Duca. Lic, disculpe, acá entra lo que es el DUCA. ¿Qué es el Duca para usted? Yo entiendo que es una declaración única centroamericana de las mercancías que entran del exterior. Así es. Pero ¿qué otra legislación entra ahí? El derecho administrativo. A ver, Telvi, después Daniel. Si gusta, intervenga Daniel. Gracias, doctor. Luego de él les hablo. Bien, a ver, Daniel. Buenas tardes. ¿El Cauca y el Recauca lo estudiaron en derecho administrativo? ¿Dalila sí lo estudió? ¿Sí les impartieron qué es el Cauca y el Recauca? Tal vez no a profundidad, pero sí lo vimos. Ok. Entonces vean cómo aquí se acopla entonces los contratos y el derecho administrativo en un título. Es decir, el título no van a ser así por así. Tiene una razón de ser. Hay negociaciones que deben llevarse a cabo. Entonces, ustedes como abogados y notarios tienen que conocerlo. Si se van a especializar en regímenes aduaneros administrativos o regulatorios relacionados con el transporte, tienen que conocer esto. Aquí viene otra especialización y una subespecialización. Carlos, que es transportista, ¿conocía de estos términos, Carlos? No, licenciado, les soy honesto, no. Lo que pasa es que yo no soy transportista como tal, licenciado, sino que yo soy piloto, entonces el tipo de carga que nosotros manejamos solo nos entregan la papelería y no, a veces uno no le pone asunto, pero esos términos yo no los había escuchado, licenciado. Es que lo que quise fue ser elegante, ¿verdad? Entonces, un transportista tiene que conocer de esto. Y ahora, súmele a esto, Carlos, que también usted, como estudiante de Derecho, y teniendo en sus manos un transporte que es algo digno de elogiar también, el trabajo que desempeña. Y de hecho que están en extinción también, ¿verdad, Carlos? Es correcto, licenciado, hay mucha falta de pilotos ahorita en Guatemala por un montón de situaciones. Pero lo mayor, lo que más nos afecta es la inseguridad. Así es. Entonces, el piloto de esos trailers tiene que tener alta especialidad. ¿Por qué creen tanto accidente actualmente? No hablemos de buses extraurbanos.
pero el piloto de transporte pesado debe ser reconocido como tal. Y una gran mayoría, no me va a dejar mentir, Carlos, se han ido a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay falta de pilotos de transporte pesado, fíjense. Todo tiene su especialidad, muchachos. Lo único que en nuestro país ha sido un desorden, una anarquía legal. Cada quien hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene en estas posiciones tan malas. Sí, Quiero anotar algo importante, jóvenes. Sí, Este tipo de títulos de crédito, fíjense que nacen del contrato de transporte, ¿sí? El contrato de transporte lo pueden encontrar del artículo 805 del Código de Comercio. Relaciónenlo ahí, anótenlo. Y el artículo 874 del mismo ordenamiento jurídico, ¿sí? Y el 808. Ahora bien, aquí tenemos tanto carta de porte, por un lado, y conocimiento de embarque. Y la ley establece, el conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía, ¿qué? Marítima. Entonces, si hablamos de vía marítima, nos tenemos que ir, y esto anótenlo ahí en su Código de Comercio, al derecho marítimo. Para quienes tienen la ficha que yo les entregué el módulo pasado, van a encontrar ahí la historia de los códigos de comercio de Guatemala, ¿sí? Fíjense, jóvenes, que este derecho marítimo en Guatemala estuvo constituido en el Código de Comercio de 1942, durante la época de Jorge Ubico, ¿sí? Estaba constituido en el libro tercero de ese Código de Comercio. A la fecha, fíjense, jóvenes, que está como un derecho vigente. ¿Por qué? Porque esto no fue derogado del Código de... el nuevo Código de Comercio no lo derogó, me explico. Entonces, existe en Guatemala un derecho marítimo. ¿Saben qué es lo que sucede? Es que actualmente, porque hay demasiado, digamos, hay una creciente en el tema del transporte, pero también hay una creciente en instrumentos internacionales. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, el derecho marítimo, relacionen ahí las leyes, jóvenes. El Código de Derecho Internacional Privado, entre paréntesis, Código de Bustamante. Este código, jóvenes, regula todo lo relativo al comercio marítimo y al comercio aéreo. Desde el artículo 232, que habla de un derecho mercantil internacional. Y nos vamos a centrar en el artículo 259 del Código de Bustamante, 261, 262 y el libro tercero del comercio marítimo y aéreo. Fíjense, jóvenes, que si nosotros pensamos en algo, si nosotros trasladamos mercaderías al extranjero vía marítima, si por ejemplo lo trasladamos dentro de América, vamos a ponerlo cerca de Guatemala, Costa Rica, por ejemplo, y entra un buque de Guatemala a Costa Rica y ocurre ahí un incidente o un problema que afecta a los contratos, entonces la pregunta es, ¿bajo qué parámetro vamos a resolver ese problema? ¿Me explico? ¿Bajo las leyes de Costa Rica o bajo las leyes de Guatemala? Y entonces aquí sale a colación la ley del pabellón. Si gusta, anótenlo, por favor, jóvenes. Artículo 275 del Código de Bustamante. Hay reglas internacionales, jóvenes, que establecen la forma de resolución de conflictos y el respeto por la soberanía nacional, ¿oyeron? Y para eso, pues se han gestado
instrumentos internacionales y entidades internacionales. En este caso, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Anoten ahí, por favor, rápidamente una definición de ley del pabellón. Y si tienen a mano su código de Bustamante, enhorabuena. En derecho de navegación, coma, es la norma que se refiere a la nacionalidad del buque, coma, a efecto de someterlo a una determinada legislación. A efecto de someterlo a una determinada legislación. Entonces, desde el artículo 232 del Código de Bustamante, tomando en cuenta el 274, vamos a encontrar todo el tema del comercio marítimo y aéreo, fíjense. Al momento de que ustedes lleven una asesoría de un transporte marítimo de Guatemala a otra nación, ustedes pueden abocarse a este ordenamiento jurídico o a los nuevos ordenamientos jurídicos que salgan en el momento en que ustedes ya estén como asesores. ¿Me explico? Ahora voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Hay solamente 43 personas. Cecilia Castillo. Cecilia. Sí, licenciada. ¿Usted me podría indicar cuál es el trámite para poder avalar este tipo de títulos de crédito, Cecilia? Para avalarlo. Sí, porque necesitamos garantizar la entrega. ¿Cuál sería el procedimiento? La verdad es que no sé, licenciada. Senia Rafael. Senia. Licenciada, no, la verdad es que tampoco se me ocurre. Diego Estuardo. Buenas tardes, licenciada. tal, Yo Diego? considero que no se avala porque, digamos, ¿Por qué? como tiene el contrato de seguro, con eso se garantiza como que la entrega de Está la bien. mercadería. Podríamos irnos por un contrato de seguro, como podríamos irnos por el tema del aval. ¿Usted qué opina? Tenemos opciones. Diego, Yo considero que solo el contrato de seguro, ¿por qué? porque representa mercadería. Eric, ¿usted qué opina? Gracias, Diego. Eric Castellanos. Pienso que el aval sí lo podemos utilizar cuando vamos Ujú. a hacer un título cambiario, vamos a ponerlo en circulación. Algo así leí y puse en mi investigación. Si quiere puedo revisar mi investigación para más En detalles. caso de carta de porte o conocimiento de embarque, Eric. Deme un segundito, que aquí tengo mi investigación. No es común, pero si fuese negociado como un título de crédito, podrá tener garantía de terceros, aunque no es su naturaleza principal en cuanto a un aval. Usted me menciona garantía y yo lo que quiero es garantizar la entrega. Entonces yo necesito avalarlo. Eso es lo que yo preguntaba, ¿verdad, Eric? ¿De qué forma podemos avalar este tipo de títulos de crédito? ¿Tiene usted respuesta? ¿De qué forma podemos avalarlo? Por medio, ¿Sí? bueno, como dijo Diego, por medio de un seguro. Al mismo tiempo podemos tener un contrato de una obligación de dar, podría ser. Tal vez me estoy saliendo fuera del tema, pero una obligación de hacer o dar. A ver, Raquel Sasso. Gracias, Eric. ¿Qué opina Raquel? Raquel Sasso. Sí, licenciada. ¿Escuchó la pregunta? ¿De qué forma se pueden avalar? Pues yo considero que el título mismo ya es una garantía de que sí se tiene que cumplir. Fíjense, jóvenes, que gracias, Raquel. Aquí hay un dato importante. Cuando yo estoy tocando la figura del aval, no aplica
por qué razón el aval no aplica en el título de carta de crédito, carta de porte o conocimiento de embarque, porque estos títulos representan únicamente mercaderías. El doctor ya se los hizo ver. Este no se va a avalar. Efectivamente, como mencionó Diego y Eric, este va a llevar un contrato de seguro. Entonces lo vamos a relacionar, jóvenes, con la ley de actividad aseguradora. Porque nosotros necesitamos asegurar, jóvenes, la entrega de la mercancía. ¿Y qué pasa si el buque, digamos, naufraga? ¿O qué pasa si un avión sufre algún desperfecto y no logra llegar la mercadería en el plazo indicado y se empieza a deteriorar la mercancía? Entonces aquí entra el seguro, ¿ya? Entonces estos títulos de crédito tienen una estrecha relación. 1, con el derecho marítimo. 2, Cauca y Recauca, que se los mencionó el doctor, pero también con el contrato de transporte y el contrato de seguro. Y no se avalan por esa razón, porque no representan dinero. ¿Perdón? También con el derecho aéreo. También con el derecho aéreo. Sí, derecho aéreo y supongo que también con derecho terrestre, ¿verdad, doctor? Derecho de aduanas. Ahí está. ¿Verdad? Sí. Ley de Porque el actividad Cauca y Recauca es aseguradora. el Código Aduanero Internacional. Sí, pero a nivel Centroamérica. En el caso, por ejemplo, leyes aduaneras, también vamos a tomar en cuenta, ley monetaria también se va a tomar en cuenta, el tema de divisas también se va a tomar en cuenta en este caso, ¿sí? Con el tema del derecho marítimo, jóvenes, les invito a leer algo para que tengan idea de lo que es un derecho marítimo en Guatemala. Gracias, doctor. Bien, por nada. Vamos a seguir. Vamos a dejar en el limbo algo que les había preguntado. ¿Qué requisitos debe reunir estos títulos? Veamos el artículo 589. Otros requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberá contener. Entonces, tiene requisitos particulares. 1. El nombre de carta de porte o conocimiento de embarque. Cheque, letra de cambio, todos tienen su nombre. Estos también lo tienen. El nombre y el domicilio del transportador. Es decir, de la persona que transporta, que regularmente son agencias que representan, no agencias aéreas, no establecimientos de compra de tickets aéreos, no, sino que empresas que se dedican a esto. Hay agencias de transporte en buque, en avión y terrestre y ferroviarias, si vamos a nivel internacional. Aquí estamos perdidos con esto. 3, el nombre y el domicilio del cargador. La persona que lleva la mercadería se la lleva al transportador para que se la lleve. 4, el nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser un título al portador. Entonces aquí es el destinatario o consignatario. ¿A favor de quién se va a entregar la mercadería? Contenida, fíjese, en el título. Entonces, en el título tendrá que indicar quién es el cargador, quién es el transportador y a quién se le debe de entregar y en dónde se le debe de entregar la mercadería. 5, el número de orden que corresponda al título. Son títulos en serie. 6, fíjese, la descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse. Insiste, transporte. Marítimo, aéreo o terrestre. 7, la indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser estos por cobrar.
Puede ser que se pague de una vez dentro de la compraventa el transporte, o puede ser que solo se pague la mercadería y hasta aquí el beneficiario paga el transporte. Pero regularmente se paga todo de una sola vez. 8. La mención de los lugares y fechas de salida y destino. ¿Por qué? Porque es un contrato de transporte. Si es marítimo, me va a llevar un mes posiblemente. De China para acá. ¿Y a qué puerto? Si es aéreo, puede ser que venga de Europa y me tarde 2 días. Salida y entrega. Si es vía ferroviaria, aquí no lo tenemos, pero en otros países sí. Salida y entrada. Y en el terrestre, por supuesto. ¿Pueden utilizarse 2 o 3 más transportes? Sí. Y este se llama transporte modal. Entonces, para mandar una mercadería puede ser que utilicen la vía marítima, llega a la aduana y de la aduana tiene que trasladarla en furgones hacia el destinatario. Aquí es 2 transportes, modal. Como que puede ser que llegue al aeropuerto si es pesado, depende de si haya necesidad de otro transporte terrestre. 9. La indicación del medio de transporte. Aquí sí, marítimo, aéreo o terrestre. 10. Si el transportista fuere por vehículo, si el transportista fuere por vehículo determinado, los datos necesarios para identificación. Bueno, entonces, identificar perfectamente el barco, identificar perfectamente el avión, identificar perfectamente el transporte terrestre. Y en esta ley del pabellón a que hacía referencia la profesora, es que toda línea tiene que tener su nacionalidad. Entonces es la bandera que representa. Guatemala tiene el transporte marítimo con su propia bandera. Puede ser que hayan algunos buques. ¿Tiene alguna empresa aérea guatemalteca que maneje con una bandera guatemalteca? Puede ser. Estados Unidos tiene cantidad de aviones y alquila los aviones a países a veces. Y el avión, aunque sea dado en alquiler, el país que lo alquiló le pone su bandera. Es independientemente de dónde provenga el avión, pero va a tener su bandera. Por eso ahí vemos el nacimiento. ¿En dónde nació? Vía aérea nació, pero ¿qué bandera era el avión? Era española. Entonces tiene nacionalidad española. ¿Les dieron a ustedes algún ejemplo de eso, del nacimiento en derecho civil? ¿Escucho? Si nacemos de padre guatemalteco. Sí, licenciado, nos hablaron del BIN, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces puede ser que nazca alguien de un viaje de España o de Europa para nuestro país. ¿De qué bandera es el avión? De esa es su nacionalidad, a menos que los padres decidan después, ya estando en tierra. 11. Las bases para determinar el monto de responsabilidades del transportador en caso de pérdidas o averías. Ahí está el contrato de seguro. Y 12. Cualquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes. Ahí a la par pueden poner Incoterms. Términos internacionales de compraventa o términos de compraventa internacional. Y ahora subrayan esto. Las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico internacional se regirán por leyes aduaneras. Si es a nivel centroamericano, Cauca o Recauca.
Y si es a otro nivel, entonces ya entramos a disposiciones internacionales de carácter aduanero. Entonces hay un gran espacio para el derecho aduanero. Regularmente aquí en Guatemala no existían abogados en derecho aduanero. ¿Quiénes se encargaban de eso? Cualquier gente, cualquier persona que tenía su agencia. Yo conozco un amigo que se hizo millonario solamente con eso. ¿Verdad? Y después se hizo abogado y tiene una gran oficina dedicada solamente a lo que es derecho aduanero. Sin entrar mucho a complicarse. 590. Otro requisito. Si mediare un lapso entre el recibo de mercaderías y su embarque, el título deberá contener, si hubo un lapso, la mención de ser recibido para embarque. 2. La indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza. Ahí a la par ponen almacenes generales de depósito. Y al final dice el plazo fijado para el embarque. Entonces son títulos que van a servir para el transporte. Donde va a haber un transportador o fletante, un cargador y un consignatario o destinatario. 2. Que este título representa nada más mercaderías. 3. Que involucra este título también un contrato de transporte, un contrato de compraventa, un contrato de seguro y eventualmente un contrato en almacén general de depósito. Pero algo muy importante y lo voy a volver a repetir. Veamos de nuevo el 588. Rutas permanentes. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque. ¿Quiénes están autorizados para esto? Para estos títulos. Los cargadores y los transportistas. Pero estos tendrán que tener una autorización estatal. ¿Para qué? Para explotar las rutas. Entonces aquí entra el derecho internacional. Lo voy a volver a repetir. Los portadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanentes deben de ser personas profesionales bajo subrayado concesión o autorización judicial. Quiere decir que estas personas que transportan tienen que tener una concesión del Estado. Los aviones que ingresan al país tienen que tener una concesión de ruta. Los buques que intervienen al país, que vienen a las costas, tienen que tener una autorización porque del derecho internacional caen en aguas nacionales, caen en espacio nacional. ¿Hacia dónde va la propiedad? Está en el subsuelo, en sus plataformas continentales y en su espacio aéreo hasta determinada cantidad. 200 millas náuticas. ¿Y cuánto de altura? Soberanía. Entonces, el hecho de que pasen aviones por aquí, tienen que tener autorización y más cuando aterrizan.
pero para aspectos comerciales, no para aspectos militares, que eso es otra cosa. Para asuntos diplomáticos, eso es otra cosa. Aquí solamente se está refiriendo a esas rutas internacionales y esas concesiones, aspectos eminentemente mercantiles. Entonces, ¿qué hace el título de crédito denominada Carta de Porte de Conocimiento de Embarque? Es internacionalizar el comercio. Puede ser emitido en Alemania o en Francia, pero surte efectos en Guatemala cuando la mercadería es intervenida en Guatemala a través de buques, a través de aviones o vía terrestre. Porque puede haber un furgón que venga de México, como puede venir un furgón de Argentina. Tiene que pasar por todos esos países y en todos esos países tiene que tener su permiso, su derecho a aduana, que verifiquen las mercancías que trae y a dónde viene y a quién se lo trae. Eso es lo que hacen estos títulos de crédito, que representan las mercaderías que otorgan los transportistas, ¿verdad? Por virtud del contrato de transporte. Aquí estamos hablando puro de derecho internacional, aduanero, marítimo, aéreo. ¿Pueden especializarse en derecho aduanero? Sí. ¿Pueden especializarse en derecho marítimo? Perfecto. Pueden especializarse en derecho aéreo, que es muy poco los que existen. La carrera es amplísima, pero hay que buscar lo que nos guste y que seamos capaces de poder cumplir. Es una carrera maravillosa. Sí, Gracias, doctor. Ahora tengo una pregunta. Fíjense que en una negociación que yo hice, digamos, negociando café de Guatemala, yo mandé 3,000 sacos de café para Costa Rica, vía marítima. Pero fíjense, jóvenes, que hubo un naufragio y fue necesario el tema de la echazón. Lenny, ¿qué será la echazón? La echazón es cuando se pierde cierta cantidad, se pierde el... Hay un navío de la mercadería, se cae al mar y se pierde. Sí, pero no es que se caiga al mar. Fíjense, jóvenes, que esto es de la época antigua, de los primeros navegantes. Fíjense desde dónde viene. Hagan de cuenta ustedes que estamos hablando de unos 1500 años, por ejemplo. Cuando había naufragios, y de aquí es donde sale el contrato de seguro. Fíjense, el préstamo a la gruesa aventura. Ustedes lo vieron en la historia del derecho mercantil, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando naufragaba el barco? Era importante la vida. Entonces, ¿qué hacía el capitán? Al momento del naufragio, estoy hablando de un derecho marítimo, al momento del naufragio, lo que hacían era lanzar aquel producto que representara demasiado peso para el barco, para evitar que éste se hundiera. Entonces, eso no era responsabilidad del capitán, no se lo podían cobrar a él, sino era a través de esa especie de contrato de seguro que un prestamista daba o aseguraba el éxito de la navegación. ¿Me explico? Entonces, actualmente, jóvenes, si se pierden esos de 4,000 costales, se pierden 1,500 costales, yo puedo como proveedora de café dejarlo ahí. ¿Cuánto dinero estaría perdiendo? Esa es la razón de que exista un contrato de seguro, tanto a nivel marítimo como terrestre o aéreo, para asegurar los actos mercantiles, comerciales, en los cuales va el principio de buena fe y de verdad sabida. Entonces, jóvenes, al momento de que ocurra un siniestro,
¿Cómo se puede asegurar que no hubo mala fe para poder cobrar un seguro? ¿Cómo consideran ustedes que podemos realizar ese acto? Fíjense que se me perdieron 1000 sacos de café. ¿Quién me los va a pagar? ¿El capitán del barco? ¿La sociedad que se encarga del transporte? ¿O quién me lo va a pagar? ¿El destinatario o consignatario? ¿Quién me va a pagar esos 1000 sacos, jóvenes? Fíjense que aquí tenemos que relacionarlo, y esto va para su acervo cultural también, el tema de los Incoterms. Anoten ahí en su código. Incoterms, va junto. Incoterms. ¿Por qué? Porque con base en eso, jóvenes, se va a determinar a quién le corresponden los riesgos al momento de un siniestro. ¿Me explico? Entonces, al momento de que ocurre un siniestro, quienes tienen que llegar al lugar en el que se llevó a cabo ese siniestro van a ser los que se conocen como ajustadores. Artículo 90 de la Ley de Actividad Aseguradora. Artículo 90. Fíjense, jóvenes, que con el tema de los Incoterms es bien importante que ustedes, esto lo van a ver posteriormente en el tema de los contratos, pero ¿por qué es importante verlo? Porque de esto va a depender que, digamos, hasta dónde llega el nivel de responsabilidad de quienes tienen a su cargo la entrega de mercancías. Fíjense, la ley nos habla del CIV, del FOB, del FAS, pero a la fecha hay más de 15 Incoterms en el mercado. Mire, mi responsabilidad va a terminar cuando yo lo entregue en el buque. Adentro del buque, ahí termina mi responsabilidad. Ya pasa a usted. Ah, no, mi responsabilidad va a ser, de acuerdo al Incoterms, cuando usted baje la mercancía a la par del buque. Para eso son los Incoterms, ¿sí? Son esas formas de asegurar la entrega de la mercancía y hasta dónde corre la responsabilidad de la persona que entrega dicha mercancía. ¿Comprendemos esto, jóvenes? ¿Qué hacen los ajustadores? Según lo que establece el artículo 90, y este lo relacionan con el 896 de su Código de Comercio, 896. Aviso de siniestro. Se consideran ajustadores independientes de seguros las personas individuales o jurídicas que, a solicitud de las aseguradoras o reaseguradoras, examinan e investigan las causas de un siniestro, evalúan el monto de daños, califican la aplicabilidad de condiciones de póliza y recomiendan a su contratante sobre la procedencia del reclamo y de la forma de resarcir la pérdida. ¿Sí? Como estos son actos de buena fe, entonces deben asegurarle a los contratantes de que no van a perder su mercancía, de que no van a perder el aspecto lucrativo, de que no van a perder beneficios, ni el comprador ni el vendedor. Ahora bien, se hizo demasiado oneroso, y con esa palabra tengamos cuidado, porque no solo representa ganancias la palabra oneroso, sino también representa cargas, ¿sí? Al momento de que, digamos, ocurre un huracán, ¿sí? Y el avión, por fuerzas externas a él, tiene que aterrizar de emergencia, y resulta que lleva son aviones de carga, lleva frutas, lleva hortalizas, lleva legumbres, y resulta que no puede despegar sino hasta dentro de 2 días, porque hay un fuerte huracán en ese país. Entonces se va haciendo demasiado cargado y demasiado
oneroso el cumplir con esa obligación. Nosotros podemos acudir al contrato de seguro, fíjense jóvenes, en el caso de que les estoy comentando, o cuando se hace demasiada onerosa una obligación, podemos acudir a eso que se llama teoría de la imprevisión o el rebus sic stantibus. ¿Qué es el rebus sic stantibus? No es más que la teoría de la imprevisión. ¿Y a qué se refiere esa teoría? Pues fíjense, jóvenes, que esa teoría nos dice que al momento de que sea muy pesado el cumplimiento de la obligación para una de las partes, habiendo buena fe, nosotros podemos pedirle a un juez a través de un juicio ordinario de revisión de contrato, ¿verdad? Que él resuelva esa situación para que la persona afectada pueda cumplir, aunque no en el plazo establecido, pero que sí pueda cumplir con la obligación. Solo en el caso de situaciones que sean imprevistas, situaciones de caso fortuito, de fuerza mayor, de siniestros, etc. ¿Me explico, jóvenes? Miren cómo la ley amplía. Por eso es que el derecho mercantil es poco formalista, ¿vieron? No es que no sea formalista, no, es poco formalista porque requiere mucha agilidad. Nosotros no podemos irnos por contratos civiles para la entrega de mercancía a nivel escala, me explico, a nivel macro. Yo no voy a mandar una libra de tomate en un avión de carga, yo voy a mandar quintales. ¿Y qué pasa si hay un, por ejemplo, en la mar, hay naufragio o en vía aérea, hay huracanes, hay asuntos que afecten la entrega? Ese producto se va a descomponer. Entonces ahí viene el contrato de seguro, miren, para poder asegurar y proteger a ambas partes. Y ahí vienen los Incoterms, porque con base en los Incoterms se va a hacer efectivo el contrato de seguro. ¿Nos explicamos al respecto, jóvenes? Hay muchas opciones y miren lo importante y lo agradable del derecho mercantil y de que ustedes estén estudiando con nosotros. ¿Doctor? Gracias por la intervención. Bien. Hoy por hoy hemos terminado. Les deseamos que pasen unas buenas vacaciones, que descansen, pero van a tener que estar estudiando según ver. Silvana y Gabriel. Perdone, doctor, ¿podría repetir lo que va a entrar al examen? Es que cuando lo dijo al principio yo tenía apagado el micrófono. Entra el cheque, las obligaciones sociales o debentures, este título y una lectura. ¿Está bien, Muchas Silvana? gracias. Sí, muchas gracias. Gabriel Abrego y Brenda. Solo una pregunta y creo que la pregunta sería más que todo para la licenciada. Solo no me queda claro si el trabajo 4 es para la zona ahorita del segundo parcial o del examen final. Tenemos la zona del trabajo 2 y 3 y para la primera semana de mayo tenemos la entrega del trabajo 4. ¿Oyeron? Después de Semana Santa yo les voy a indicar cuál es la fecha exacta porque necesito que lo entreguemos de forma presencial y esto va a ser para la zona de este segundo módulo. ¿Sí? Aún nos queda el último trabajo que va a ser para el examen final o unos días antes, que es el trabajo para el módulo 3. Gracias, licenciada. Mi sugerencia ahorita, jóvenes, es que disfruten unos días de Semana Santa, ¿verdad? Que reflexionemos, que agradezcamos y que en su momento oportuno también estudien, ¿sí? No pasen la semana entera de Semana Santa estudiando, sino dediquen por lo menos de lunes a miércoles estudiar sus clases y descansen un par de días, porque no es bueno sobresaturarse, hay que vivir la vida también. Y gócense estas clases, jóvenes. Brenda. ¿Qué más? Brenda, Evelyn y Carlos. Muchas gracias, buenas tardes.
Yo empecé a hacer ya la tarea, la cuarta. Estoy a punto de empezar la parte práctica, pero me queda la duda si en esta elaboración de los procedimientos lo quiere como un diagrama de flujo, lo quiere como cuadro sinóptico o cómo, solo como pasitos, uno, hacer tal cosa. ¿Cuál es la forma, Brenda, en la que usted podría, digamos, centrar en su mente los procesos? ¿A través de cuadros? Como un cuadro sinóptico. Excelente. Entonces, elabore un cuadro sinóptico de tal manera que sea comprensible para usted y para mi persona, ¿sí? Que lleve un orden, ¿sí? Perfecto. A ver, Evelyn y luego Carlos. Gracias. A la orden, Brenda. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo solo le quería preguntar, fíjese que aún no me aparece mi nota. Ay, de veras, Evelyn, estamos pendientes con eso. Deme su número de carnet, por favor. 2020 02 884. 2020-028-84. Así es, licenciada. Vamos a platicar con el doctor Gregoria y en cuanto tengamos una solución nos vamos a comunicar con usted. Tendría que ser antes de su segundo... Yo ya había hecho eso. Bueno, pues tendría que aparecer. Ajá. Lo vamos a ver. Y quienes están pendientes de revisión de exámenes también, jóvenes, ¿oyeron? Dice que no ha dependido de nosotros, puesto que las alteraciones que han habido y el tiempo excesivo de exámenes creo que sí nos ha afectado. Carlos. Gracias, licenciada. Disculpe. A la orden. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Con mucha pena, licenciada, quiero apelar a lo que me indicó el día pues que falleció mi papá. Sí. Yo quiero comentarle, me da un poquito de pena con los compañeros, pero ellos saben que no es por nada malo. Yo he tenido un poquito de problemas, digamos, después de la muerte de mi papá, y durante el mes, digamos, anterior a que él falleciera, yo estuve casi todos los días en el Hospital Roosevelt con él. Entonces, a mí, sinceramente, se me complicó cuestiones de trabajo y también de clases, que yo a veces estaba escuchando las clases en el hospital cuando eran virtuales. Entonces, muy pocos apuntes y toda la cuestión. Entonces, licenciada, concretamente, con el respeto que usted se merece, el doctor y los compañeros, quisiera saber si usted podría hacer una excepción en mi caso y poderme recibir del trabajo después de la Semana Santa, porque yo no lo he terminado aún. He tenido cuestiones pendientes por el trabajo y también por lo de la muerte de mi papá, que todavía que hoy precisamente son los 9 días que mi mamá, nosotros somos católicos y mi mamá le está rezando, y yo como soy el hijo mayor, pues yo le estaba apoyando en eso. Pero si no hay ninguna complicación, y yo pues agradecería por lo menos que me lo reciba, aunque fuera por la mitad de los puntos, no importa que no me pongan el total, porque comprendo que no es culpa ni de ustedes, ni mucho menos, pero sí está. Déjeme evaluar con el doctor esta postura suya, Carlos. Déjeme evaluarlo con él y si lo tomamos en cuenta, yo me estaría comunicando con usted vía correo. No sabe cuánto le agradezco, licenciada, y como le repito, a mí no me importaría que me lo recibiera por la mitad de los puntos, porque realmente he estado, lo poco que he estado haciendo, he visto que sinceramente el mayor beneficiado soy yo, pues, o sea, no ir haciendo el trabajo, uno va aprendiendo, pero le agradezco mucho el tiempo, licenciada, y quedo ahí al pendiente. Oye, muy amable. Estaré en contacto con usted lo antes posible, Carlos. Oye. Muy amable, gracias. Feliz tarde. Mientras tanto, siga avanzando en lo que corresponde con ese trabajo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Gracias, muy amable. Buenas tardes. Feliz tarde, jóvenes. Es un gusto. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde. Saludos, Kimber. Feliz tarde, licenciados. Buenas tardes a todos.